Como veis, son aparatos de deporte y os comenté anteriormente en el tercer vídeo pues que me gustaba muchísimo el deporte y me evadía, ¿no?, de mis miedos, mis inseguridades. Eso es lo que yo creía. Ya empecé ahí, que ya tenía yo pues 18 años aproximadamente, y bueno, era una niña pues demasiado buena, no conoce la maldad, y claro, lo que yo creía que me iba a hacer bien, pues se convirtió todo en un calvario. Claro, aquí el problema está en que bueno, yo no había tenido una educación, digamos, normal, ¿no? Porque mis padres pues ya son mayores y siempre me han dicho, y bueno, sobre todo me han inculcado unos valores, una muy buena educación, de lo cual me siento muy orgullosa. Y claro, ahí conozco a chicos que me pretenden y demás, pero llega el momento de conocer a una persona que marca muchísimo mi vida. Y esto es otra etapa que marca mi historia. Cuando llegaba al gimnasio, pues me ponía ahí a machacar, porque soy una persona muy constante y por eso me gustaría terminar mis vídeos, mi historia. Y bueno, ahí conocí a una persona, como os dije, pues que fue la Cari La Cruz. Bueno, mejor dicho, la Cari La Cruz no, sino que fue una persona que iba con doble intención, o que tenía dos caras, mejor dicho. Yo conocí, para mí era un dios, porque estaba pendiente de mí, me hacía muchísimos regalos, y luego estaba en la otra parte, que bueno, que cuando yo me entregué a él, le di lo más bonito de mí, me entregué como mujer por primera vez. Pues claro, ahí él, después de un año de estar conociéndonos, hablando y compartir nuestra afición, que era el gimnasio, pues una vez que... Lo voy a relatar así porque quiero que quede constancia, ¿no? Me entregué a él en un campeonato de culturismo, que fue en un hotel, que de hecho mi madre no quería que me fuese sola. De hecho me tuve que llevar a mi hermano el mayor conmigo, para que confiara en mí, ¿no? Bueno, llega el momento de entregarme a él en una noche pues que se suponía que era de pasión. Todo fue pues para mí era nuevo porque no sabía lo que era eso. De hecho mi madre ahí, ella me hizo muchísimo hincapié pues en la virginidad y que había que entregarse a un hombre virgen, y gracias a Dios no le hice caso, porque si le llegó a hacer caso no sé cómo hubiera terminado mi vida, ¿no? Él era más mayor que yo, era de otra religión, de otra cultura, y bueno, sinceramente nos conocimos pues compartiendo, como he dicho, el deporte, hablar y tal, y al final pues me hizo caer en su red, en sus brazos. No quiero dar muchos datos, ¿no? Porque como dije en los vídeos anteriores, no quiero hacerme conocida, ¿no? Solamente que llegue esta historia a vuestros corazones, ¿no? Pero él tenía un nivel de vida alto y bueno, íbamos a los restaurantes y demás, y ya él durante el segundo año
ya él, como me había hecho suya, digamos, pues no quería que pagase, que me llevara el bolso, un control y un dominio en mi persona inexplicable. No quería que hablara con ciertas personas. Bueno, eso era un machaque emocional continuo. Era una persona emprendedora, tenía sus negocios, pero a nivel cultural pues no lo veía a mi altura. Lo que pasa es que yo pues era una niña, bueno, una niña ya hecha mujer, ¿no? Y gracias a Dios tengo una personalidad, soy una persona que, como dije en mi primer vídeo, nadie me va a hacer cambiar, sé lo que quiero y lo que no quiero en la vida. Entonces él continuamente me decía que no valía para nada, teniendo un trabajo con muchísima responsabilidad. Perdón por equivocarme, pero es que estoy muy nerviosa, todo esto es en directo, ¿no? Como podréis comprobar. Y bueno, y la verdad que yo en mi cabeza pues continuamente me decía, sí, tú vales. Pero claro, yo ya venía con una vida anterior, una frustración por no haber terminado mis estudios, por las circunstancias del tumor que tuve y tal, y claro, yo me agarré a él, ¿no? Que era en ese momento mi timón, ¿no? Y bueno, conocí una vida muy distinta, porque de estar en casa, como decía, estudiando todo el día, pasé a trabajar, a salir, pero a la vez he aprendido con el tiempo que el amor no te hace sufrir, no te debe de hacer sufrir, y yo sufría muchísimo porque la verdad que no entendía cómo me podía tratar de esa manera, siendo la clase de persona que era, ¿no? E incluso es muy fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero me denigraba de tal manera que me decía que no valía ni para tener hijos. Os juro que yo me lo llegué a creer, que no valía para tener hijos, porque claro, yo hacía lo que él me decía, no se usaban medios en aquellos tiempos, yo era muy inocente, con lo cual me manejaba a su manera. Y había una parte de mi cerebro que me decía que sí, me lo creía, pero una parte de mí que decía que no. Y estaba entre dos bandos, una lucha en mi cabeza, un maltrato psicológico. Fue horrible, que yo, claro, le decía, no podemos seguir así. Y claro, él se enfadaba y todo, por ejemplo, lo que me regalaba, porque me regalaba muchísimas cosas de oro, pues luego me la partía. Y como yo soy una persona muy cuidadosa, sabía que ese daño era inmenso, no por el valor de la joya, sino porque estaba haciendo algo mal y algo que me dolía en el alma. Y era como una manera pues de hacerme daño, ¿no? Incluso decía que tuviera cuidado con mi padre, que bueno, que un día se podía caer de la moto. O sea, eran amenazas continuas, ¿no? Para que no lo dejara. Con esto quiero decir que he llorado muchísimo, nadie lo sabe. Me he llegado a creer prácticamente todo lo que me decía. De hecho, me pasó un relato en el trabajo, ¿no? Estaba una tarde en la oficina y me da mi primer bajón, ¿no? Vamos al médico y claro, el médico pues me pregunta que si estoy embarazada. Yo le digo, no puedo estar embarazada. Bueno, pues tiene mucho estrés, tienes que dejar un poco el gym y bueno, situarte un poco para conseguir una armonía y tal. Empiezo con psiquiatras y bueno, me tienen incluso que medicar, ¿no? Llega al punto de que el médico me comenta que quiere verlo a él, ¿no? Al que era mi novio en ese momento, y él me dice que no, que la loca soy yo, que él no está loco. Entonces ya con eso se estaba identificando como persona, ¿no? Porque yo necesitaba ese apoyo y lo que estaba
teniendo, pues era un machaque emocional continuo. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que lo que fue su religión, su cultura y demás, pues no estaba acorde, ¿no?, con la mía. Lo que pasa es que yo soy una persona pues que ni soy clasista, ni soy racista, ni mucho menos. Eso quiero dejarlo bien claro. Pero él se sentía inferior a mí. Primero a nivel intelectual y bueno, segundo por su cultura, ¿no?, por la educación que le habían dado y demás. Pero claro, yo estaba pagando esas consecuencias. Yo quería que la relación no siguiera porque no era una relación constructiva, estaba hecha pues de miedos, de mucho maltrato psicológico y claro, duele decirlo, ¿no? Me repetía porque claro, era de la única manera que él podía hacerme daño, tratarme mal, no vales para esto, no vales para lo otro. Y claro, yo soy una persona que bueno, soy muy constante y soy una persona pues que me gusta comprobar las cosas por mí misma, no me gustan los vete y direte. Entonces llega el punto en que me decía tanto que no valía para tener hijos, que voy a escondidas de mi madre a otro ginecólogo. El ginecólogo me decía pues porque yo le decía, mire, vengo para que me diga si puedo tener hijos. Era tal mi inocencia que el ginecólogo me dice que hay unos días fértiles, tal y cual. Claro, yo era una niña súper estudiosa, pero una cosa es lo que te enseñan en el colegio, en el instituto, y otra cosa es lo que te enseña la vida. Con lo cual le hago caso esos días fértiles. Yo no sé si fue así o no. La cuestión es que después de 3 años y medio me quedo embarazada. Era tan cínico que cuando le dije que íbamos a esperar un hijo, me dice que no puede ser. Y le digo, ¿cómo que no puede ser? Pues sí. Y claro, me hizo unas analíticas para comprobarlo y así era. Esperaba mi bebé. Esperaba a mi niño que bueno, os pongo de fondo la Virgen del Carmen, no me quiero emocionar, pero llegué a perder la fe, porque yo decía que lo que me estaba pasando no me tenía por qué pasar, no lo entendía en mi cabeza. Ahí en mi vientre, pues, como os decía, de todo esto siempre hay que sacar algo positivo. Y lo positivo y lo bueno fue que dentro de mí estaba creciendo el gran amor de mi vida, que era mi hijo. Y por lo que he tenido siempre ganas de luchar en la vida. Si no, para mí, pues la vida no hubiera tenido mucho sentido. Así que en mi siguiente episodio intentaré no ponerme sensible y haceros saber que aparte de tener la gran familia que tengo, junto con mis hermanos y mis padres, mi hijo y mi pareja actual, nunca perdáis la fe, los que creáis. Y los que no creáis, pues tenéis que ser fuertes y tomar decisiones en la vida y no continuar, porque eso no es vivir, eso es mal vivir. Os pongo de imagen este túnel. Como os dije en el vídeo anterior, siempre se ve luz al final del túnel. A mí me ha costado muchísimo recorrerlo en estos 50 años de mi vida y al día de hoy os puedo decir que sí se puede, que me siento afortunada, como os dije anteriormente, de la familia que tengo, del hijo que tengo ya de 28 años y el cual me ha hecho darle sentido a mi vida. Hay que seguir caminando, luchando y bueno, en los siguientes vídeos veréis
que mi lucha continúa, no se queda estancada ahí.